Bueno, pues entonces voy a iniciar dándole la palabra a Tatiana, que Tatiana nos puede hacer como una lectura con un pie de haber estado en el gobierno y un pie desde la visión pues crítica de la sociedad civil. Entonces, pues si quieres, Tati, pues tú dices las preguntas, pero pues orienta tu intervención hacia donde tú consideres más pertinente. Sí. Gracias, Natalia, y un saludo de nuevo a todas y a todos, un gusto verles. Sí, yo estuve en la COP durante los primeros 10 días, no me quedé hasta el final, estuve más como en una labor diplomática de reuniones con diferentes sectores de institucionalidad, de la sociedad civil, muchas expectativas, digamos, que surgen de las posiciones de Colombia. Entonces, en ese sentido, más que estar en la negociación, que a propósito lo digo, es una negociación que llevan básicamente los equipos negociadores y que establecen, digamos, con los directivos como momentos en los que efectivamente se participa más activamente, pero que realmente, digamos, no es que estemos ahí todo el tiempo metidos en la negociación, sino conociendo cómo avanza. Entonces, es un poco para aclarar mi rol en esta COP. Yo quisiera empezar diciendo las expectativas que tenía esta COP, en primer lugar, por celebrarse en la Amazonía, en un país latinoamericano y en un contexto democrático, después de cumbres alojadas en países que no ofrecían garantías políticas y libertades para la participación social. O sea, si ustedes recuerdan, quienes siguen la COP, las últimas COP, no hubo, digamos, espacios sociales importantes, dinámicos, porque había restricciones de parte de los países que los heredaron en las últimas 3 COP. Entonces esta COP fue vista como una oportunidad para recuperar esa agenda climática más cercana a los movimientos sociales, a los territorios, a los pueblos, pero también como un espacio para enfrentar la creciente deslegitimación del multilateralismo en general, pero en particular, digamos, que iba a pasar en una COP como la climática cuando, digamos, se ha habido todo ese debilitamiento. Entonces, pero también fue una COP atravesada, yo diría, por 3 elementos claves. Primero, uno eran los 10 años del Acuerdo de París. En segundo lugar, un avance del militarismo global que condiciona en cierta manera la política ambiental y las tensiones entre la persistencia del modelo fósil y las apuestas de transición energética impulsadas especialmente desde el sur global. Tensiones que se hicieron más visibles obviamente en América Latina, donde países como Colombia, o particularmente como Colombia, vienen insistiendo en la necesidad de una salida gradual, progresiva de los combustibles fósiles, en la justicia climática y en la centralidad de los pueblos en la acción climática. Recuerden que Colombia tuvo una importante delegación social que hizo parte de los negociadores, o sea, representantes indígenas, afrocampesinos, que estuvieron durante las negociaciones. Sin embargo, yo diría que fue una cumbre de muchos límites, ¿no? O sea, resaltaría algo que también en estos días resaltaba Gabriela Cabañas de Chile, esa distancia entre el lenguaje oficial, que es muy tecnocrático, técnico, que es contable, o sea, que habla del net cero, que habla de mitigación, adaptación, de la ambición, que es un lenguaje aparentemente neutral, y las lecturas profundas de los movimientos sociales. Entonces se muestra, digamos, evidentemente esa diferencia grande, y eso lo veía, digamos, en los espacios en los que yo tuve la oportunidad de reunirme con sociedad civil o con gobierno, ¿no? También diría, persistió la atención sobre cómo manejar un sistema de negociación que muchos consideran desgastados. Entonces, por una parte se enfatizaba en el desgaste de
negociación, incluso el propio presidente Petro lo dice después de la COP, ya lo había planteado antes, lo vuelve a decir después, está agotada esta negociación, pero sin embargo también a la vez hay un respaldo, incluso de mismos sectores de la sociedad que lo critican porque lo consideran que seguía seguir continuando debilitando el multilateralismo, ¿no? Y también con esa urgencia de evitar el colapso o, digamos, entonces siempre había como esa tensión, ¿no? Entre cuestionarlo para no legitimar decisiones que profundizan falsas decisiones, pero por otro lado defenderlo como como un único escenario, digamos, donde existen posibilidades de que se mantenga, digamos, el multilateralismo. Y es en este panorama marcado por disputas entre dos comprensiones climáticas distintas de la crisis climática que debe situarse el balance, digamos, de la COP30. Yo diría que lo ocurrido en Belén no puede evaluarse únicamente por los textos de decisión, sino también en un contexto más amplio, donde, digamos, uno tendría que mirar. En estos días un compañero aquí colombiano, Andrés Gómez, decía lo más importante, el resultado más importante de la COP es la conferencia que se llama el otro año, ¿no? La conferencia de la eliminación progresiva. Escuchaba también en estos días a una compañera de FASE y ella decía, narraba y analizaba todo el aporte de la cumbre de los pueblos, y seguramente ahorita Pablo hablará sobre eso y otros de los compañeros que están acá. Entonces también cómo verlo desde esos otros lugares, no solamente desde que surge en la negociación o los textos, ¿no? Entonces, con este marco, digamos, y bueno, antes diría, digamos, que son, por una parte, como yo antes decía, visiones tecnocráticas que buscan administrar emisiones y mercados, y por otro lado, lecturas más territoriales que ponen en el centro la desigualdad, la justicia, la injusticia ambiental o climática, los límites del extractivismo, la crisis civilizatoria. Y yo diría entonces, en este marco, paso pues a reflexionar un poco sobre la primera pregunta que nos hacen los compañeros y las compañeras de INDEPAZ, sobre el balance que deja la COP30 frente a la crisis climática, la transición energética y el lugar de los combustibles fósiles en la agenda global. Yo creo que la COP30 mostró que la crisis climática ha entrado en un terreno de mayor conflictividad política. Aunque se reconoció que no es posible cumplir con el Acuerdo de París sin una profunda reducción rápida y sostenida de los combustibles fósiles, esta afirmación no se traduce realmente en compromisos vinculantes ni en hojas de rutas claras para la eliminación progresiva del petróleo, el carbón y el gas. La presión de la industria fósil continúa teniendo un peso determinante en la negociación. Yo decía en estos días, Gabriela, en un conversatorio también sobre la COP, como uno de cada 25 participantes de la COP es un lobista de los fósiles, y adicionalmente muchos de ellos quizás no se presentan como lobistas de los fósiles, pero sí están de alguna manera, muchos de estos lobistas, digamos, promoviendo falsas soluciones. O sea que uno podría decir que hay una gran participación de gente que no está interesada en generar transformaciones. En materia de transición energética, la COP avanzó, simplemente fue muchos discursos, pero no tuvo decisiones estructurales. Se ratificó la necesidad de acelerar las energías renovables, pero al mismo tiempo se reforzó la narrativa de que tiene que ser una transición ordenada, que de alguna manera termina justificando la continuidad del petróleo y el gas durante décadas, que es un poco el debate que también tenemos aquí en Colombia, o sea, el gas como combustible de transición, o sea, se sigue argumentando la necesidad de que los fósiles sigan ahí presentes. Entonces, es un mensaje contradictorio que por un lado reconoce la urgencia, pero se normaliza la lentitud de tomar medidas, ¿no?
frente al financiamiento climático, que fue otro de los temas, o el financiamiento general, que fue otro de los temas que llevó el gobierno de Colombia, también quedó corto frente a las necesidades reales que tienen los países en desarrollo, aunque se discutieron arquitecturas financieras, no se avanzó en mecanismos robustos, justos y no condicionados, que es el gran problema, digamos, que se tiene en general con la deuda, ¿no? Que es un tema del que no se habla en estas instancias, y entonces sigue sin resolverse el problema estructural, cómo se garantizan recursos suficientes, accesibles y no basados en deuda o en mecanismos de mercado que lo que hacen es, digamos, no resuelven la crisis ni avanzan en temas concretos, entonces quedan en las falsas soluciones que tanto se denuncian desde los movimientos sociales. De manera preocupante, diría, los mercados de carbono y otros mecanismos de compensación vuelven a ocupar un lugar central a pesar de la profunda evidencia de sus fallas, problemas de verificación, sobreestimaciones, reversión, riesgos de despojo territorial y de la cultura corporativa. La COP30 reforzó estas herramientas en vez de apostar con mayor decisión en reducciones reales en donde se emiten. Y aún en el sur global, y aún así, digamos, desde el sur global hubo avances significativos en el plano político. América Latina logró, o algunos países de América Latina lograron visibilizar la importancia de articular, nosotros en particular Colombia llevó esa posición, la necesidad de articular clima, biodiversidad, de promover transiciones socioeconómicas justas y de introducir debates sobre responsabilidades históricas, la deuda ecológica, los derechos de los pueblos, que lastimosamente no siempre quedaron reflejados en los textos finales, pero que sí abren un debate político en estas negociaciones. La COP30, y tú me dices, Natalia, ¿cuánto me queda? Deja un balance mixto, entonces diría así de manera muy resumida en esta primera parte, avances discursivos importantes, pero una continuidad no es lo posible en la práctica, debilitamiento o una debilidad, una respuesta frente al financiamiento, y una disputa cada vez más explícita sobre el sentido de la transición energética. Y refuerza la urgencia de respuestas desde los territorios, desde pueblos y desde enfoques verdaderamente transformadores, porque no logramos ver, digamos, en estos espacios respuestas, como ya lo decía inicialmente el mismo presidente Gustavo Petro lo dice cuando considera que ya no hay lugar, digamos, en este espacio, y tiene que ser desde los pueblos desde donde surjan las respuestas. Yo quisiera meterme un poco en el tema de la COP y la pregunta que me hacen en relación a el futuro de la política de bosques y de los fondos ambientales en zonas de conflicto armado y economías ilegales, que es un tema que conoce bastante Camilo, que estuvo al frente del tema de la negociación. Yo creo que si bien la COP30 reforzó la idea de los bosques, de las selvas como soluciones climáticas, no se enfrenta en realidad las raíces estructurales de la deforestación. La frontera extractiva sigue avanzando, no solamente, digamos, con el oro, con el petróleo, con muchos de los minerales que se requieren incluso para la transición, el agronegocio en algunos países, la expansión de los proyectos petroleros y mineros, las economías ilegales, y en territorios como la Amazonía, el riesgo de que se sigan imponiendo instrumentos financieros, mercados de carbono, pagos por resultados, pues siguen en realidad sin resolver el problema central, que es la disputa por la tierra y por el control territorial, o por lo menos lo hablo desde Colombia, donde eso es absolutamente muy notorio, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de la política de bosques, y tal vez aquí Diego
puede hablar mucho más de eso, pero yo quisiera plantear como dos elementos. Ahí es quién controla el territorio, ¿sí? Si continúan las estructuras armadas, las economías ilegales y los vacíos del Estado, cualquier fondo de financiamiento ambiental, climático, puede terminar siendo simplemente funcional a la criminalidad o la captura de las élites locales sin transformar la raíz del problema. Aquí tenemos, por ejemplo, una tensión muy fuerte en la Amazonía, donde hay una apuesta de este gobierno con el pago, con el conservar paga, con la estrategia de los núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad, y donde o los actores armados no permiten que entren estas iniciativas o quieren, digamos, de alguna manera controlar esos recursos que llegan para las comunidades o poner sus condiciones. Y el otro elemento que yo quisiera decir es qué modelo de gobernanza se construye en la Amazonía, ¿no? O sea, si no se reconoce la autoridad y la capacidad de gestión de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y afrodescendientes, los fondos van a seguir operando desde lógicas externas, con intermediarios financieros, con consultores y lejos de las necesidades del territorio. Yo estuve en estos días, hace 10 días más o menos, en San José de Guaviare, y ahí veía algo que me llamó muchísimo la atención, y es cómo la gente aquí, digamos, en esa región reconoce todo el esfuerzo que hizo el Ministerio de Ambiente con los núcleos de desarrollo forestal y con conservar paga, pero esa tensión enorme que hay con los actores armados, porque algunos, por ejemplo, de los núcleos de desarrollo forestal nunca pudieron avanzar, los que estaban a cargo de la CDA, la Conservación de Desarrollo de la Amazonía, y así, digamos, otros programas en los territorios, pero también con un pedido muy grande de las comunidades de continuar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la política de bosques, de selva, no puede seguir separada de la agenda de paz, de la reforma agraria, de la regulación del mercado de tierras. Y sin esto, pues todos esos instrumentos financieros no van a ser más que parches costosos en escenarios de alta conflictividad. Y cierro entonces con estas apuestas, ya he hablado algo, sí, las apuestas que podrían contribuir a transformaciones profundas, pero yo diría tres, digamos, condiciones que podrían contribuir en esas apuestas, que es uno, reconocer que el clima es un territorio en disputa. En la Amazonía, la deforestación, la minería, el narcotráfico, ya lo dijimos, el acaparamiento de tierras, son expresiones de economías de guerra, no son anomalías, son parte de la economía política regional, y cualquier instrumento climático, que ignore esto está condenado al fracaso o a la cooptación o a todos los problemas que se están generando, particularmente en la Amazonía, pero no solo allá. En segundo lugar, la necesidad de superar el paradigma de conservación de los territorios, de las selvas, sin justicia social. Es un debate enorme, mío, en este gobierno, cómo concebir el cuidado del territorio con la producción campesina, con la producción en general en el territorio, y en esa perspectiva, nosotros o yo particularmente creo que el control armado y la macrocriminalidad no se contrarrestan cercando áreas ni imponiendo restricciones, se transforman con los pueblos, con los indígenas, con los campesinos afrodescendientes, que son los habitantes de la Amazonía, recuperando su capacidad de decisión y su permanencia en el territorio, y que consideramos que la conservación, esta noción de conservación, que ha primado tanto, en particular en la Amazonía, por lo menos colombiana, que es lo que yo conozco, pero seguramente el modelo que se replica en otras regiones, no puede dar sin derechos, porque termina reproduciendo desigualdades y sedimentando conflictos. Y finalmente, el tercer elemento que quisiera destacar es cómo alinear clima, biodiversidad, paz y transformaciones económicas.
La paz territorial exige una transición económica para las regiones amazónicas, movilidad social, alternativas productivas, energías para la vida, fortalecimiento comunitario y autonomía territorial. Hemos avanzado con los núcleos de desarrollo forestal. Yo creo que es una experiencia interesante que hay que tomará, digamos, ahora que este gobierno termine una reflexión profunda. Me parece importante. Alguna vez Natalia preguntaba un poco sobre esta experiencia. Yo creo que hay que mirar, hay modelos diferentes porque hay implementaciones un poco diferentes porque son diferentes los implementadores que han sido, en el caso colombiano, pues los institutos de conservación y las corporaciones autónomas, pero yo creo que ahí hay mucho que aprender frente a esto y puede ser un ejemplo para la política climática en términos generales. Yo terminaría diciendo que la COP dejó una sensación clara. Los acuerdos internacionales avanzan de manera muy lenta o casi que no avanzan, pero en los territorios se mueven rápidamente, a veces por vía de los capitales legales o por otras fuerzas, incluso por la capacidad que tienen comunidades. Y en la Amazonía la política climática solo tendrá futuro si se convierte en una herramienta de transformación territorial democrática y no un nuevo mecanismo de financiamiento desligado de la conflictividad que se viven en estos territorios. Necesitamos sin duda una visión de las transiciones socioecológicas. Yo creo que no hay que limitarlo a lo energético, sino a las transiciones en los territorios, a estas transiciones socioecológicas de las que hemos hablado, incorporando clima, biodiversidad, justicia social y ambiental y paz, y que pongan en el centro realmente a las comunidades, reconociendo que los territorios están atravesados por la violencia, de manera que una transición que tiene que ser central acá es la transición también política y cultural. Gracias. Bueno, Tati, muchas gracias por tu intervención y por abordar todas las preguntas y ponernos un panorama muy claro de cómo pues, las discusiones en la COP se abstraen realmente de las raíces mismas y de las conflictividades y las dinámicas de los territorios, ¿no? Y cómo no atienden realmente a las causas reales de la crisis y por lo tanto tampoco a las soluciones. Bueno, pues me gustaría pues como continuar con la conversación, darle la palabra a Pablo. Pablo, si tú quieres complementar la intervención de Tatiana y también pensar un poquito como en clave de qué elementos de lo que se avanzó o no se avanzó en la COP podemos tomar también desde la sociedad civil para avanzar como en soluciones y pues para avanzar en los debates como hacia el futuro en América Latina. Muchas gracias. Coincido con el análisis que hace Tatiana. Yo la verdad pensé que iba a ser mala la COP30, pero fue peor de lo que yo pensaba. Y lo sintetizo porque ni siquiera se puso en el lenguaje la palabra combustibles fósiles, o sea, llegamos al extremo. El tema de la meta de deforestación tampoco, o sea, en las anteriores COP se mostraba como avance el incluir la palabra, ahora ni siquiera la palabra. Creo que muestran que el multilateralismo por un buen tiempo va a estar trabado. No veo posibilidades de avances, porque obviamente tienes un bloque que ahora está de los estados petroleros y todos los lobistas de los combustibles fósiles que van a bloquear como bloquearon, ¿no? Entonces coincido que al final lo más importante es lo que salió por fuera, la conferencia que se va a llevar a cabo en Colombia, en Santa Marta, y que ahora el trabajo es cómo avanzamos en la construcción
de ese plan de acción y esa hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. Ahora, nosotros tenemos también muchas preguntas, ustedes están en Colombia la mayoría, y es, ¿cómo ven esa conferencia? ¿Qué perspectivas realmente le ven? Más que todo en un movimiento, en una situación política colombiana, donde tienen elecciones próximas, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión de la Asamblea Mundial por la Amazonía, se hizo una evaluación y se quedó en que empezamos ya a nivel de organizaciones amazónicas a construir los elementos, los pilares de lo que sería una propuesta desde la sociedad civil de hoja de ruta y plan de acción para salir de los combustibles fósiles, tener una reunión presencial antes de la reunión de Santa Marta y llegar a Lima una propuesta desde la sociedad civil, porque si bien lo vemos con mucho, nos parece que es un buen camino, nos parece todavía un poco incierto qué es lo que están pensando en concreto de parte de los gobiernos de Colombia, de Países Bajos y otros que se han manifestado a favor. Entonces, acordamos eso y acordamos esta hoja de ruta en relación a eso de los combustibles fósiles. En relación al tema de la deforestación, lo mismo. Creemos que es fundamental trabajar en una hoja de ruta y un plan de acción para lograr la deforestación cero, para que no se quede simplemente en un eslogan o una meta que se aprobó en Glasgow y que después no va a pasar nada. Está ocurriendo todo lo contrario. El año pasado la deforestación creció, alcanzó cifras récords en Bolivia, en Brasil fue gravísimo. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Creo que nos toca a nosotros, desde las organizaciones indígenas, de la sociedad civil, hemos planteado también una hoja de ruta para ir construyendo esto, y vemos un punto muy importante para poderlo plantear, el 12º Foro Social Panamazónico, que va a ser en agosto en Ecuador, y poder llegar allí con una hoja de ruta que ha sido previamente consensuada, discutida entre diferentes organizaciones, redes, a nivel virtual y presencial, ¿no? El otro tema que es la COP30 y Brasil sobre todo apostaban al gran triunfo del TFFF, del Fondo para los Bosques Tropicales por Siempre, que es un mecanismo de privatizar el financiamiento para los bosques, ¿no? Para hacer que dependa de la especulación financiera que pueda haber y del interés de inversores privados en poner dinero en este fondo. Y esto, desde nuestro punto de vista, fracasó. Solo juntaron 6.500 millones de dólares, sobre todo de Noruega, 3.000, de Alemania 1.000, de Francia 500, y Brasil tiene que poner 1.000 millones de dólares para salvar la cara, sí. Y Indonesia otros 1.000 millones de dólares. O sea, logramos 6.500 y el TFFF entró en terapia intensiva, ¿no? Con muchas condiciones por parte de Noruega, hace muy difícil que el TFFF avance, ¿no? Y nosotros opinamos en el marco de la Coalición Mundial por los Bosques que ahora también tenemos dotarnos de estrategias de acción para evitar que este mecanismo salga de terapia intensiva, y eso pasa por acciones de incidencia a nivel de Noruega, de la sociedad civil, del gobierno de Francia, de Alemania, y de Indonesia y de Brasil, porque Indonesia, ¿cómo? Han aprobado 1.000 millones de dólares para un fondo. ¿Quién aprobó en Indonesia? Tiene mucho seguimiento. Dos notitas pequeñas pero muy importantes. El mercado de carbono, si bien no se aprobó una nueva resolución como las anteriores, es muy interesante los debates que hubieron, ¿eh? Les comparto ahora un artículo
al respecto, y hay un movimiento preocupante sobre los mercados de carbono, donde me parece que hemos entrado a una fase donde van a lanzarse otro mercado de carbono, es ya el mercado de remoción de carbono. En Bolivia ya lo estamos viviendo, es a través del biochar, vinculándolo a la geoingeniería, y empezó y es algo nuevo a lo que tenemos que dar respuesta. Por último, en la reunión que tuvimos nosotros a nivel de la Asamblea Mundial por la Amazonía, hubo también mucha preocupación de, bueno, estos son todos nuestros planes más o menos que hemos pensado, hemos visto la hoja de ruta, pero nos preocupa también el contexto latinoamericano, sudamericano, por la fuerte presencia norteamericana en el Caribe y el peligro de una intervención en Venezuela. Porque más allá de las diferencias que podemos tener con el gobierno de Maduro, si eso ocurriera va a cambiar todo el mapa. Y entonces quedamos en estar muy alertas para poder reaccionar inmediatamente si eso pasara en este contexto. Eso es lo que yo podría compartir un poco de cómo miramos el post-COP30 y qué vamos o qué pensamos hacer. Muchísimas gracias, Pablo. Pues sí, de ambas intervenciones queda claro que desde la sociedad civil tenemos que hacer las hojas de ruta, detectar cuáles son las prioridades, porque pues finalmente, a pesar de que hay que tratar de proteger el multilateralismo, pues de esos espacios no están saliendo las rutas y las soluciones. Bueno, pues yo creo que en este momento podemos abrir la palabra para preguntas o intervenciones o comentarios de todos. Yanaina quisiera de pronto también como iniciar esta conversación. Muchísimas gracias y gracias por el espacio y por este debate que es tan importante. Yo también tengo mucho acuerdo con lo que habló Tatiana y también Pablo. Creo que nosotros hemos discutido lo que pasó en la COP30 en algunos espacios y en todos esos espacios hemos encontrado como un acuerdo con relación a una ruta que debemos escribir de luchas para nosotros para los próximos meses y años. Bueno, desde la Coalición Mundial por los Bosques me gustaría reforzar que el debate sobre bosques tropicales no puede limitarse a un solo país o a una sola región y entonces atraer un enfoque al internacionalismo de los bosques. Nuestros principales bosques de la Amazonía, de la cuenca del Congo y desde el sudeste asiático están profundamente interconectados en términos ecológicos, climáticos y también políticos. Nosotros sabemos que una serie de efectos y de impactos que vivimos nosotros hoy, desde ecológicos hasta políticos, la manera con la que las industrias trabajan, con que los gobiernos trabajan en relación a eso, lo que habló Pablo ahorita sobre el biochar, sobre la biomasa, sobre la geoingeniería. Nosotros hemos enfrentado estos impactos de maneras muy similares en todas las tres regiones. Entonces, a nosotros nos parece que las amenazas que enfrentamos son globales y por lo tanto las soluciones deben también construirse desde un internacionalismo de los bosques, desde la solidaridad entre los pueblos y territorios que comparten esos desafíos comunes que somos nosotros, y en ese sentido nosotros debemos aderezar las verdaderas causas de la crisis que estamos viviendo hoy. Y entonces, nosotros tuvimos una pequeña actividad durante la COP30 en la Cumbre de los Pueblos sobre el internacionalismo de los bosques, donde al final uno de nuestros amigos dijo que sería interesante para nosotros no solamente internacionalizar los bosques, pero también la lucha y la esperanza. Entonces, me gustaría apenas reforzar esa parte, que trabajemos juntos y que internacionalicemos nuestros bosques, nuestras luchas y también la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanaina. Sí,
Sí, de acuerdo, pues son desafíos comunes, entonces es necesario pues unir los esfuerzos para enfrentarlos. Bueno, pues ahora sí la palabra está abierta para quienes quieran intervenir, preguntar, comentar. De pronto Andrea o Diego que no. Bueno, pues de pronto tratar de hacer algunos aportes aquí como mirando las preguntas que ustedes nos habían compartido, pues de pronto lo que yo intenté hacer fue como mirar algunos asuntos de los que se dieron pues en la COP, ¿no? Para tenerlo en términos como de evaluación y en términos, digamos, de esas otras preguntas que nos hacían, digamos, la relación con el ámbito de la paz, de las políticas de bosques, ¿no? Pues bueno, yo no asistí a la COP, pero digamos que uno la mira desde acá, donde estaba sentado, ¿no? Yo creo que se dejó pasar una oportunidad para sentar un precedente y unas bases sólidas, ¿no? De la defensa de las selvas y de los pueblos que ahí viven, ¿no? Como que no se nos puede olvidar nunca que cuando hablamos, digamos, de políticas climáticas y ambientales en general, pues digamos, estamos hablando de entre 1.200 y 1.700 millones de personas que todavía viven y dependen de las selvas y de los bosques del planeta. Entonces no es como una cosa mínima o una cosa que solamente está haciendo referencia como al clima, ¿no? La crisis climática, sino a la vida de miles de millones de personas que viven, millones de personas que viven todavía en las selvas. Por el contrario, me parece que se abrieron las puertas para consolidar aún más un sistema extractivista de extracción de combustibles fósiles y de falsas soluciones para beneficiar a los sectores, claramente como el que hace ese lobby que nos explicó Tatiana muy detalladamente, y perjudicar, digamos, a esos pueblos que viven y dependen de las selvas y a las sociedades en general, ¿no? Pues uno sigue viendo como, por ejemplo, el año anterior y este año, muchas de las empresas petroleras en el planeta superaron sus límites de extracción, ¿no? De sacar más petróleo y de financiación. Las subvenciones a la extracción de combustibles fósiles llegan a los 7 billones de dólares, mientras que acá se está discutiéndose a 2035 una meta por allá lejana, que no es vinculante, que no obliga a nadie, que no deja una hoja de ruta. Pues mira a ver si de pronto alcanza 1.3 billones, pero dentro de más de una década. Entonces uno ve que ahí cada vez como que se profundizan esas brechas entre poder mirar cómo avanzamos en parar o en aliviar la crisis climática y al contrario se va como profundizando. Muy preocupante, ¿no? Como todo el financiamiento del marco de la economía verde dentro de esta conferencia y todo lo que propone, los mecanismos o las soluciones que propone. Por ejemplo, sale fortalecido el Fondo Verde para el Clima, pues que es pésimo. Es una plataforma para impulsar y sacar adelante más falsas soluciones, más proyectos de red, más proyectos de captura de carbono. Entonces, de ahí esa es un resultado pésimo. Sale fortalecido los bancos, tanto los bancos privados, los bancos para el desarrollo, los bancos multilaterales, el Banco Mundial, ¿no? O sea, con el papel nefasto que ha tenido, que ha jugado en décadas para el bienestar y para los derechos de los pueblos, de los territorios. Ahora, por ejemplo, se le da el manejo del TFF, que pues ya Pablo ahí lo mencionó, pero pues le da un poder gigantesco en términos de las decisiones de que se puedan tomar ahí y qué pasa con los pueblos que se puedan ver no beneficiados, más bien afectados, que llegaran recursos de ese mecanismo. Hay una aceleración impresionante de la financiación basada en la naturaleza. Por ejemplo, en la hoja de ruta para parar los combustibles fósiles, pero sí para la hoja de ruta de la financiación forestal. Y una cosa que me preocupa, pues digamos como en especial, y que digamos ahí ya lo pongo como en el plano, digamos, de lo que en Indepaz tal vez tiene mayor experticia, y es digamos como hubo mayor interés, se pone un énfasis en los temas de red jurisdiccional, o lo que también se conoce como red de gobierno, que para lo que tiene que ver para problemáticas de control territorial, de paz, de crimen organizado, de tráfico, en los territorios con selvas,
pues es muy preocupante. Es un escenario pésimo porque sigue depositando o incrementa el control en manos de los gobiernos que claramente no están ejerciendo un control, que no tienen interés muchas veces de hacerlo, y que deja cada vez más desprotegidos a los pueblos indígenas o las comunidades locales que viven en esos territorios. Entonces, claro, cuando hablan de un red jurisdiccional que puede ocupar territorios gigantescos, millones de hectáreas, estados enteros o departamentos, provincias completas, pues es más preocupante porque es dejar como en manos de un gobierno que no va a estar ahí presente, que no va a estar haciendo control, que no tiene un conocimiento real del territorio, de las necesidades de la gente, y que cada vez deja a la gente pues más desprotegida. Entonces uno mira como por ejemplo en el caso de la Amazonía peruana, ¿no? Que tal vez Pablo también nos puede comentar algo en el caso de Bolivia con la minería de oro, por ejemplo. Los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario en Perú están en una situación crítica, ¿no? Que de alguna manera están teniendo contacto, pero para organizarse y mirar cómo crean gobiernos propios que de alguna manera les permitan resistir a la entrada de más actores haciendo tráfico de madera, tráfico de oro, narcotráfico, y esto ahí digamos con ninguna capacidad de defensa de esas comunidades por parte de los gobiernos. Entonces cuando entra otro interés, que es una falsa solución, un red jurisdiccional que supuestamente va a dar pagos por resultados, así no se controla la deforestación, ni el bienestar, ni el de protección de los pueblos indígenas, como ha pasado acá en el caso de Colombia, con el acuerdo vinculante con Noruega, Reino Unido y Alemania, que siguió pagando y pagando, no hubo resultados, pero pagaba porque el gobierno tenía buenas intenciones y sacaba políticas. Entonces ese aspecto me parece muy preocupante. Pues bueno, la financiación ya se habló de ello, ¿no? Y tal vez hacer énfasis en el TFF, ¿no? Puede que haya salido debilitado, ¿no? Que no haya alcanzado, digamos, como la meta de recaudar los primeros 25.000 millones de dólares que esperaba. Pero, digamos, estando ahí actores con grandes intereses, estando el Banco Mundial detrás, estando a cargo de la administración del TFIF, que es, digamos, en realidad el corazón, el núcleo de esa propuesta, pues no se van a quedar quietos, ¿no? Entonces, seguramente esto nos va a seguir dando trabajo y nos va a seguir dando de que preocuparnos. Pero, digamos, ahí preocupan cosas como el hecho de que se reivindique o se intente legitimar porque supuestamente va a llegar un 20% para los pueblos indígenas o para las comunidades locales, y que muchas organizaciones de la sociedad civil o de pueblos indígenas, por ejemplo, hubieran llegado a Brasil a legitimar o a exigir que entonces efectivamente empiece el TFF y empiecen a llegar los recursos, cuando fundamentalmente es una estrategia que lo que va a hacer es ponernos a los propios pueblos acá en sur, profundizar la deuda, ¿no? Porque el TFF se basa en, con los recursos que se generen, supuestamente que se recauden, a hacer préstamos, comprar bonos, generar más deuda a los países del sur o prestar plata a las industrias extractivas para que hagan más petróleo, más minería, sacar más madera, incrementen los problemas que exacerban la crisis ambiental y nos pongan a nosotros a pagar. Pero ni siquiera hay garantía de que ese 20% llegue a las comunidades, a los pueblos. Hay que tener en cuenta que primero se van a garantizar repartir todos los beneficios, ¿no? Pagar los intereses, quienes prestaron la plata, ¿no? Gobiernos del norte, filántropos, empresas del norte. Luego, si queda plata, entonces empieza a repartirse para supuestamente pagar, ¿no? Para distribuir. Y luego ese 20%, pues tener en cuenta que queda a discreción de los gobiernos de los países. Esos gobiernos en los que conocemos cómo funcionan las cosas. Entonces es muy difícil, digamos, que la gente se cree unas falsas expectativas de que les van a llegar recursos millonarios pues de una fuente que es completamente ilegítima, ¿no? Es como si nos vinieran y nos dijeran en este momento, bueno, va a haber plata para la paz y la vamos a financiar con dineros provenientes del sicariato. Entonces, no, pues como va a haber plata, recibámosla, ¿no? Pero si sabemos de dónde proviene la plata, hay preguntas que hacernos y habría que seguramente reflexionar antes de recibir los recursos. Yo creo que, digamos, en términos de lo que pueda ser positivo, pues hay algunas cosas que uno podría leer como, bueno, un plan de acción en género que por primera vez, digamos, explícitamente incluye algo, digamos, sobre el trabajo, la visión, la perspectiva de las mujeres, ¿no? En torno a lo que tiene que ver
la política climática, digamos la relación o la mención que se hace a la causalidad del comercio internacional en la crisis climática. Por primera vez se menciona, y bueno, por lo menos ponerlo sobre el tapete para poder aprovechar eso y efectivamente pues, poder trabajar sobre ese asunto. Efectivamente, la forma en la que producimos, en la que consumimos y en la que nos imponen esas políticas de comercio pues tienen que ver con esta crisis. El tema de la conferencia de Santa Marta. Pues yo creo que hubiera salido la propuesta y que se vaya a poner, digamos, en discusión, ponerlo fuera de ese marco, pues, digamos, de ahí en el cual está completamente bloqueada y vedada la discusión, pues es importante. Puede ser importante para reafirmar ese mensaje o ese pedido que tenían más de 80 países en el marco de esta COP, pero que no pasó nada. Vamos a parar los combustibles fósiles y no se podía ni siquiera poner sobre el tapete. Pero me parece que eso se puede quedar en un plano solo de lo simbólico, pero sobre todo de lo contradictorio. Si se siguen validando y aplicando otras medidas que profundizan el extractivismo. Entonces, por ejemplo, si desde un gobierno como el de Colombia se sigue pues optando por políticas que utilizan los mercados de carbono, el canje de deuda por acción climática, que la acción climática pues resulta en aplicar más proyectos de mercado de carbono, o otros como el TFF que tuvo respaldo inicialmente desde acá de Colombia, pues hay una contradicción total con esa búsqueda de justicia social y de justicia ambiental, porque claramente estas herramientas pues, nos llevan a profundizar a profundizar o a generar más injusticia social y más injusticia ambiental, porque lo que se hace es privilegiar que estas industrias puedan seguir avanzando sobre otros territorios, ¿no? O sobre incluso la misma Amazonía. Dos asuntos, digamos, como para cerrar. Uno que me parece importante, sí, que hablemos y nos ocupemos de la Amazonía, pero me parece muy importante que no hablemos únicamente de la Amazonía, ¿no? Cuando ponemos el asunto en vamos a salvar la Amazonía y la importancia de la Amazonía y en el contexto amazónico, ¿qué pasa con el resto de los territorios? Entonces, como de alguna manera, entonces, validar que salvemos la Amazonía, por ejemplo, con la economía verde y destinamos el resto del territorio de nuestros países, el Cerrado en Brasil, o el Chaco en Bolivia, o acá el Pacífico en Colombia, porque pues no, lo que hay que salvar es la Amazonía y entonces de lo otro ya no hablamos, ya pierde ya deja de tener vigencia o importancia, y me parece que eso es importante que no sea así, y digamos reivindicar la importancia de todos los territorios y de todos los pueblos que viven en esos territorios. Y por último, digamos, en un balance me parece que lo que uno podría resaltar de la COP es por fuera de la COP la movilización y las voces de la sociedad civil, de los movimientos sociales, que pusieron las preocupaciones y que, digamos, pusieron un énfasis en que los asuntos importantes no son solamente los que se tratan de imponer desde esa agenda de la COP a puerta cerrada, sino lo que la gente está discutiendo, lo que la gente está exigiendo y lo que la gente está haciendo en lo concreto en los territorios. Pero pues eso lo demostraron fue esos movimientos sociales y esa sociedad civil movilizada allá en Belén. Muchísimas gracias, Diego, por tu análisis. Bueno, no sé si de pronto Andrea quiera también intervenir o Viviana para seguir la conversación. Bueno, gracias. Reitero nuevamente mi excusa por la cámara. Yo intentaré ser breve porque estamos sobre el tiempo. Gracias por la conversación y también voy a intentar referirme brevemente a algunas de las preguntas, establecer quizás otros vínculos. La discusión que tenemos que ver, lo que Tatiana dice, que hoy va a ser conferencia paralela o antes de la conferencia en Santa Marta. Pasado mañana o mañana creo que es la reunión pasado mañana de Amazonía Libre de Petróleo. Todos estamos yendo a decir, bueno, ahí aprovechemos la oportunidad para reunirnos nosotros desde la sociedad civil para empezar a construir esa propuesta y discutir esa propuesta en términos concretos, bajando de la discusión de principios y estrategias que se han dado a lo largo de estos años a temas muy específicos que nos permiten alcanzar ciertas victorias que galvanicen la lucha, porque si no logramos
victorias, como por ejemplo que el Yasuní cierre de manera efectiva los pozos petroleros, si no se paran los proyectos de extracción petrolera en la Amazonía, en territorios indígenas, es muy difícil que realmente haya una acumulación de fuerzas para avanzar de manera real en este proceso de la llamada transición energética. Gracias Pablo, sí, de acuerdo, pues es que son también como las pequeñas batallas locales, pues nacionales o pues en estos niveles que son fundamentales. Aquí en Colombia pues toda la lucha, por ejemplo, contra el fracking, que ha logrado mantenerlo detenido durante más de 10 años y que ese gobierno lo metió en el congelador, pero no sabemos qué pueda pasar en un gobierno futuro, ¿no? Entonces esa resistencia de los pueblos pues es fundamental, porque es la que de facto obligaría eventualmente a hacer como, pues a pensarse en la transición. Diego levantó la mano. Tengo ahí como la onda un momentito. No, para dos de los puntos que planteaban Camilo y Viviana, pues con digamos el planteamiento inicial de Camilo de qué pasa con lo que se acordó en París en 2015 y la relación con la COP30, bueno, pues uno mira, digamos, ese aspecto, queda más preocupado, ¿no? Que, digamos, las previsiones son que no se alcanza nada, no se está trabajando para... O sea, lo que está propuesto en el Acuerdo de París es insignificante, es mínimo, no es un camino como correcto para desescalar, digamos, la crisis ambiental que tenemos. Pero, digamos, después de esta COP, hay algunos análisis, por ejemplo, que dirían que digamos, esa meta de 1.5 grados de calentamiento no se va a alcanzar, que por el contrario, que además no nos en 2050 ya estarían superando de los 2 grados, que significa una catástrofe ambiental, social, económica para el planeta, ¿no? Y todo lo que está acá adentro. Entonces, digamos, uno mira desde esa perspectiva, es preocupante, ¿no? Hay mucho que hacer, ustedes ya lo plantearon, Pablo y vos, pero bueno, si uno mira esa relación, no es nada alentadora. Y Viviana preguntaba, digamos, en términos de las proyecciones de políticas que tienen que ver con deforestación y con las selvas. Yo consideraría que hay asuntos o iniciativas que, por ejemplo, en el caso de Colombia se deberían profundizar y seguir replicando, ¿no? Básicamente con lo que tiene que ver con garantizar condiciones y derechos para que los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven en la selva puedan permanecer allí, o sea, garantizar derechos, avanzar en la titulación, por ejemplo, la sustracción de zonas de reserva forestal y que la gente pueda estar ahí. Es que superar esa visión de que los pueblos son una amenaza para la selva, para la biodiversidad, para la vida, es muy importante, ¿no? Y los avances que se han dado en ese sentido me parece que son fundamentales. Que esas políticas deberían tener continuidad, deberían profundizarse y alcanzar a otras comunidades y a otros territorios. Y por el contrario, me parece que es errado y que va en contravía las políticas de pagos por supuestamente conservar. Lo que propone, por ejemplo, en principio Red, pero digamos muchos de los esquemas de pago por servicios ambientales. Porque ¿qué pasa con un territorio y una comunidad en la que, por ejemplo, por algunos años hay un proyecto y hay un pago hay una movilización de recursos, la gente recibe el recurso, en el caso pues de los que llega la plata, ¿no? Porque la mayoría de las veces es una promesa que no se materializa. Pero en el caso de la gente que empieza a recibir plata, por ejemplo, recuerdo mucho a dos indígenas, a dos mujeres del Guaviare, hablando de lo que recursos para su comunidad, para su pueblo. Ha significado más violencia intrafamiliar, la plata siendo recibida únicamente por los hombres, por el jefe de familia, que es un hombre. La plata nunca la reciben ni las mujeres, no va a los hijos, no va para los proyectos de la comunidad, no va para el bienestar de la familia, para la educación de los hijos. Lo que hay incrementado, digamos, por ejemplo, el consumo de alcoholismo, las pizzas a las mujeres. Entonces ellas se reflexionan y bueno, esto era lo que queríamos, para esto era que queríamos la plata. Y luego cuando la plata deja de llegar, ¿qué va a pasar? La gente ya no va a estar valorando la selva, no va a valorar el territorio ni lo que allí está contenido por los valores que antes tenía. O sea, valores espirituales, valores de uso,
sino por el precio que se le daba. Entonces es muy fácil que luego de que deje de llegar la plata del proyecto, pues la gente que ya no vive dentro del territorio, que está viviendo en el pueblo, pues lo valore por lo que le pueda sacar en plata. Entonces, digamos, puede incrementar la deforestación o la minería, la destrucción del territorio para vender, ¿no? Y por otro lado, también me parece que es equivocado, porque los recursos provienen normalmente para ese tipo de pagos o de proyectos precisamente de la profundización del extractivismo en nuestro territorio. Entonces, como decir, listo, que sigan sacando petróleo, gran tierra en Putumayo, para que se le pague y destruya un territorio gigantesco para que en un territorio mucho más pequeño, una comunidad, por ejemplo, el Guaviare, reciba un pago. Entonces, digamos, ahí me parece que ese esquema de los pagos y de se salva si se puede pagar es equivocado, y ahí me parece que la política está fallando, ¿no? Y puede crear a futuro, en muy corto plazo, unas consecuencias que son que puedan ser contrarias a lo que están alcanzando ahora en el corto plazo. Entonces, supuestamente detener la deforestación, pero cuando se acaben los pagos, pues puede suceder justamente lo contrario. Gracias, Diego. Sí, pues esta conversación ha sido muy interesante porque esta conversación ha sido muy interesante porque hemos hablado sobre todo de todo lo que la COP no abordó, o la cuadrícula o la escala de conversación de la COP dejó por fuera muchísimas variables, muchísimos conflictos en todos los niveles, ¿no? Desde los conflictos locales, de la violencia que ocurre en distintos territorios, especialmente la Amazonía, hasta las disputas geopolíticas por la energía, que en realidad son las que están pues marcando la parada y la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces creo que pues esta conversación nos sitúa como en distintos niveles de análisis, en unos marcos muy distintos a los que se discuten tradicionalmente en un escenario como la COP, y pues ahí es donde nos tenemos que sentar para buscar en los caminos. Creo que también ha sido muy importante como recalcar la importancia pues de justamente hacer esos análisis de contexto tanto locales como geopolíticos, y pues no olvidarse como de las agendas propias que tienen pues pueblos y comunidades, incluso dentro de las políticas nacionales, ¿no? Diego lo decía hace un momento, que creo que es fundamental, y Pablo también cuando hablaba pues, de Yasuní, como de no dejar de lado las apuestas por los mecanismos de participación vinculantes, las apuestas por los derechos territoriales, indígenas, campesinos, las políticas locales, pues en general, que permiten a nivel nacional ponerle un coto, una frontera al avance de la agroindustria, de los proyectos extractivos, etcétera. Pero entonces ahí se corre el riesgo de que las luchas se nacionalicen mucho, y como decía Yanaina, también es importante internacionalizarnos para conjuntamente enfrentar pues, los desafíos que estamos enfrentando. En todo caso, pues yo pensaría que sí es muy interesante la oportunidad que tenemos en la conferencia de Santa Marta. Creo que pues Tatiana luego nos va a decir cuáles son los temas que se han hablado, pero entiendo que hay un margen aún de posibilidad de incidencia en ese espacio de vinculación del diálogo de combustibles fósiles, por ejemplo, con los temas de bosques, de biodiversidad, de transición energética, y creo que ahí es fundamental como entre los países que decía Yanaina, o entre los pueblos y comunidades que enfrentamos juntos esos desafíos, también pues hacer juntos estas hojas de ruta, y teniendo en cuenta también lo que decía Camilo hace un momento, que sin aliados en el norte global y sin que el norte global también impulse los cambios, pues no vamos a poder tener repercusiones, impactos reales, ¿no? Entonces, pues, a menos que alguien tenga alguna intervención para cerrar, yo creo que pues ya pronto van a ser las 11 para respetar los tiempos de todos ustedes. Pues podríamos ir cerrando la reunión y pensando en seguir conversando, ya de pronto como sobre propuestas un poquito más concretas de posibilidades de incidir en estas hojas de ruta, tanto en la conferencia de Santa Marta y en compartir entre pues, nosotros y muchas otras personas y organizaciones pues, los distintos análisis que estemos elaborando sobre muchos de los temas que aquí se hablaron, porque es que son muchísimas aristas, ¿no? Porque pues, digamos, aquí en Indepaz hemos trabajado el tema de paz ambiental, conflicto armado, conservación, mecanismos de
protección pues, de la naturaleza, en particular en la Amazonía, pero por ejemplo Andrea ponía el énfasis muy fuertemente en los agronegocios, que es fundamental, y como ella mencionaba, muchas veces es un tema que pasa de agache junto al de los combustibles fósiles, que se menciona más fuertemente, pero en los agronegocios también el lobby es impresionante y la capacidad de cooptación de los estados también es muy, muy alta. Entonces, pues aquí digamos que hay distintos intereses, distintas perspectivas. Yo creo que es importante que pues, nos apoyemos, que compartamos nuestros análisis, que sigamos conversando y que ojalá podamos de alguna manera pues, contribuir en esa articulación de alguna manera pues, de la hoja de ruta que se establezca. Y pues no solamente esa, ¿no? Porque también creo que aquí quedó claro también que esos no son los únicos escenarios que existen, ¿no? A veces a mí me pasa, eso ya es una opinión personal, pero a mí me angustia que se le dé tanta importancia a las COP, que se despilfarren tantos recursos humanos, económicos, en ir a una reunión pues, que todos sabemos que tiene unos alcances supremamente limitados, ¿no? Tanto como por el contenido como pues, por la posición política que ocupa. Pero bueno, hay que poner, digamos, como los esfuerzos pues, en distintas canastas, pero de manera estratégica. Muchísimas gracias, Diego, por tu análisis. Bueno, no sé si de pronto Andrea quiera también intervenir o Viviana para seguir la conversación. Bueno, gracias. Reitero nuevamente mi excusa por la cámara. Yo intentaré ser breve porque estamos sobre el tiempo. Gracias por la conversación y también voy a intentar referirme brevemente a algunas de las preguntas, establecer quizás otros vínculos que aún nos puede faltar abordar, porque me parece que las compas que me precedieron en la palabra han hecho unos análisis muy acertados con los cuales fundamentalmente concuerdo. También creería que, como decía Tati, que al hablar de transición energética realmente necesitamos pensar una transición socioeconómica que sea más comprensiva, y esto también nos pone a pensar en otros elementos que necesitamos transformar, incluso más allá de la relación que pueda tener, y me voy a referir específicamente al agronegocio, más allá de la relación específica que pueda tener el agronegocio, no solo con los combustibles fósiles, sino con la energía en general, pero es también centrar en los análisis y en los balances el rol que tiene el agronegocio dentro de las transformaciones urgentes que necesitamos, particularmente por sus impactos en deforestación, los impactos en los pueblos, en acaparamiento de tierras, y que son transversales a muchísimos de los temas que se han abordado acá, y también evidentemente al tema de paz. De hecho, si nosotros miramos los problemas ecológicos y las perturbaciones, digamos, ecológicas, más por extensión que por intensidad, la industria, la ganadería industrial es realmente el factor de lejos más importante en muchísimos de nuestros países latinoamericanos, y creo que en eso nos están ganando de hecho los lobistas a los movimientos sociales, porque se ha resaltado muchísimo el tema del lobismo de los combustibles fósiles en esta COP, pero creo que poco, y la verdad nosotros tenemos pendiente hacer escribir algo, pero este cierre de año está muy pesado, sobre el lobismo también de los agronegocios durante esta COP. Y este lobismo se expresó de distintas maneras, no solo porque hubo más de 300 lobistas de agronegocios, incluso no sé, de JBS atendiendo como parte de la delegación brasilera, etcétera, sino que aparte de eso tuvieron un espacio aparte para ellos, que fue la Agrison. Y yo creo que es más importante mirarlo, porque si algunas organizaciones sociales todavía le apuestan en cierta medida a estar adentro, a pelear por un espacio para que los escuchen, los agronegocios tenían una vitrina tan grande donde incluso era la sede oficial de trabajo del Ministerio de Agricultura de Brasil durante esos días, un espacio patrocinado por Embrapa, por Bayer. O sea, realmente yo no encontraría otra palabra para describir eso que una alcahuetería corporativa bastante fuerte. Y más allá
de las discusiones que podamos tener sobre el multilateralismo como está actualmente. ¿Qué más es esto sino una erosión al multilateralismo? Y los agronegocios realmente también han venido creando distintas coaliciones con filantropía corporativa, con actores privados como Danone, con gobiernos petroleros, como iniciativas como la que no han trascendido mucho, pero bueno, lo han intentado hacer varias veces, como FAST, como Harmonia, para que realmente tengan un espacio muy privilegiado y una captura corporativa cada vez más fuerte. Y dentro de lo que están promoviendo, y ahí también me repetiría lo que está hablando Pablo sobre las remociones de carbono, son unas soluciones, unos mercados de carbono que si bien existen hace años, están ganando muchísima fuerza y que están relacionados con los mercados agrícolas, por ejemplo, también con el biochar. Aquí en Colombia, por ejemplo, una investigación que estoy haciendo hace poco, básicamente empresas palmicultoras de las que aquí han estado, en muchos casos están asociadas o que han sonado por sus relaciones con ciertos grupos armados en el país, donde están ya también recibiendo créditos o están desarrollando créditos de mercado de carbono, además diciendo es que eso está delgado por ganadería, entonces le vamos a meter pan. O sea, ahí haciendo como ni siquiera un matrimonio, como un trío de tres cosas terribles, de mercados de carbono, de palmicultura y de ganado en la región de La Ejemplo, que sean incorporadas en esto, pero que grandes empresas contaminantes también puedan obtener créditos por estas prácticas. Y yo creo que esto también es importante con la relación, con una relación de la pregunta que hacían sobre la paz, y es mirar también cómo operan los agronegocios, particularmente en América Latina, aunque, bueno, plenamente de acuerdo con Diego, necesitamos hablar también y con Jana necesitamos hablar del internacionalismo de los bosques, no solamente de los bosques tropicales también, sino de los bosques en general, y hablar no jerarquizar solamente de la Amazonía, sino bosques boreales, etc. Pero bueno, hablando de cómo operan estas estructuras de agronegocio en América Latina, realmente no es un secreto para nadie también la relación tan fuerte que han tenido con actores armados, igual que el extractivismo, de manera legal y de manera ilegal, y eso también implica un acaparamiento, un control territorial y posiblemente una mayor militarización de los territorios. Y yo creo que hay algo, finalmente, porque reitero, sé que estamos sobre el tiempo, algo que quizás no ha salido tanto acá, pero creo que al hablar reiteradamente del aumento del militarismo y de la militarización a nivel global, también tenemos que pensar con relación a la conservación sobre estas tendencias de securitización ambiental y básicamente lo que se puede llamar una militarización de la conservación asociada a esto. Y creo que esto se conecta, por ejemplo, con la internacionalización de los bosques, que es algo muy distinto a la globalización de la Amazonía que han promovido Estados Unidos y otros países en distintos momentos, porque eso implica que precisamente un mayor control militar sobre los territorios. Nosotros en Colombia ya tuvimos esta experiencia desastrosa con la operación Artemisa, de controlar la deforestación en el país, no a través de la justicia social, sino de controlar, o de supuestamente controlar, porque no sirvió para nada, a través de operaciones militares que tuvieron un saldo de derechos humanos, y yo creería que incluso ecológico, mirándolo de forma amplia y comprensiva, desastroso. Entonces también, aunque eso no salió directamente en las discusiones de acá y en las de la COP, sí sería algo que creería que valdría tener en cuenta. Y de todas maneras, para resaltar, coincidiendo con todos, claro, es entender que finalmente el derecho es un campo de acción dentro de lo social, pero que el derecho solo realmente tampoco tiene a veces el poder de cambiar tantos elementos, y por eso el poder de la gente, el poder en las calles también transforma fuertemente estas relaciones de poder. Y yo creo que de lejos esta fue la mayor ganancia de la COP, decir que nosotros ya no estamos creyendo realmente ni tanto en sus espacios ni tanto en sus llamadas soluciones. Nosotros tenemos propuestas, las estamos caminando, y realmente también que nos reconozcan como actores legítimos, no solamente para la interlocución, ay sí que quieren, sino también para
como sujetos con una agencia propia que no necesariamente requiere ser insertada en las negociaciones climáticas, sino que también está caminando la esperanza por otros lados. Creo que el tema de la conferencia también puede ser algo bastante largo. Yo personalmente creo que es una excelente oportunidad, pero que sí hay que mirar cómo nos organizamos y cómo buscamos también complejizar. Hay quizás algunos debates para que puedan tener también una repercusión práctica más allá que discursiva. Por ejemplo, pensar también, bueno, cuál sería la relación de los bosques, de las selvas con el tema de fósiles, pensar en la posibilidad que no estaría cerrada de una mesa sobre bosques, sobre selvas en esa conferencia, o también hablar de sistemas agroalimentarios y dependencia de los combustibles fósiles, pero con propuestas concretas para decir, para salir entonces de la dependencia de fósiles necesitamos estas y estas acciones, construyendo un plan de ruta anticipadamente, como bien había dicho Pablo. Gracias, Pablo. Buenísimo, Andrea, pues esos puntos me parecen fundamentales si tenemos la oportunidad de incidir pues en esa conferencia de Santa Marta y vincular el tema de fósiles con agronegocios, con sistemas agroalimentarios, con bosques en general, pues sería maravilloso. Para decir como una idea que hemos estado conversando, estuve en estos días en Ecuador con pues, varias de las organizaciones que trabajan en los temas de combustibles fósiles y hablamos mucho de la conferencia. Se está esperando, entendemos que son 5 los temas que se están priorizando, van a quedar muchos por fuera. Uno esperaría que la conferencia fuera una conferencia que fuera más allá de los países, no sabemos si va a ser así. Debería tener un lugar central las organizaciones, sin embargo no se sabe entonces hasta qué punto todo el esfuerzo se concentra en la conferencia o van a haber iniciativas alternas. Yo creo que es algo que se tendrá que conversar en estos días. Pablo decía ahorita de una reunión previa, pero yo creo que hay que pensar mucho en cómo, yo creo que más bien cómo se dialoga con la conferencia sin asumir que toda la propuesta está específicamente. Y ahí, va a haber la asamblea de hoy, que como ustedes saben es una de las redes que lleva históricamente el debate de los fósiles. Va a tener su asamblea internacional en Santa Marta, entonces va a venir mucha gente y creo que es una oportunidad para tomar la palabra. Bueno, y muchas gracias, disculpen, pero me tengo que ir. Antes de que te vayas rápidamente, ¿esos 5 temas cuáles son los que mencionaste? No lo recuerdo ahorita, pero me comprometo a tenerlos pronto. Es que no pude estar en la última reunión, pero la compañera de mi equipo que estuvo, pues ella sí los tiene. Yo en este momento no los tengo a la mano, entonces estaría mal en decirles algo que no es completamente cierto. Bueno. Muchísimas gracias y nos estamos conversando. Primero, muchas gracias a todos los amigos y amigas por los planteamientos, y para nosotros que seguimos a control remoto, lo de la COP30 pues ha sido muy ilustrativo. Yo tengo primero una observación sobre qué pasó en la COP desde el punto de vista de lo que ha sido la posibilidad de acuerdos para cumplir pues, las metas del Convenio de París, y por qué, si realmente se avanzó, porque yo estoy de acuerdo en que hay un avance y sigue avanzando, un movimiento social, socioecológico, político, que en medio de un ambiente de negacionismo reafirma la importancia de tener una estrategia de transformaciones estructurales y de fondo para poder afrontar este problema de la crisis socioecológica. Pero el escenario que vimos desde por acá es un escenario de retroceso en cuanto a las medidas concretas y las posibilidades efectivas de alcanzar las metas de París. Y uno ve la situación, la brecha tan grande entre lo que
han sido los compromisos pues, de los países, ¿cómo se llaman los programas, los NDC? ¿Cómo se traduce NDC? La contribución nacional. Contribuciones nacionales a brecha y frente a lo que son las necesidades para lograr pues, ese horizonte en el 2030 y más en el 2050. Lo que ve uno es que se abandonó desde el punto de vista de la política de las grandes potencias contaminantes y que son al mismo tiempo las potencias capitalistas, se ha abandonado el propósito de una transición, no solamente, pues no vamos a hablar de transición socioecológica, porque nunca ha estado en su agenda, pero si hablamos de transición energética, y entendido esto como una transición hacia unas matrices de energía en la cual se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cumplan pues esos objetivos, y lo que se tiene es una retoma de la energía fósil como elemento central para responder a la recesión, a la crisis, al estancamiento y a las necesidades de una competencia por la hegemonía mundial. Mire, la ausencia de Estados Unidos en la COP30 es un hecho altamente significativo, y yo diría que la debilidad del liderazgo de China. ¿No? ¿Y eso, y qué tiene que ver con los Estados Unidos? Está clarísimo. Incluso el último documento de seguridad de Estados Unidos dice nada de cambio climático y eso de neutralidad en carbono tampoco. Y por el contrario, ¿qué dice Estados Unidos como política? La consigna es una consigna uribista de Trump que dice perforar, perforar y perforar. Así lo dijo 3 veces, ¿no? En su discurso, perforar, perforar y perforar. Y hay más de 36 medidas que ha adoptado Trump este año internas en los Estados Unidos a favor de la industria fósil. Y autorizando todo, no solamente pues el fracking y todo eso que viene, sino incluso la exploración en los parques y la invasión, ya con grandes proyectos, de darle mucha fuerza a lo que es la explotación costa afuera, lo que son todas las plataformas marinas. Y tenemos un anuncio de un auge fósil. Y si uno ve las proyecciones, entonces se pregunta, ¿cuál es el horizonte en relación a la relación de la producción y la búsqueda de reservas en los próximos 40 años? ¿No? Y el horizonte es, vamos a buscar energía fósil. La reindustrialización de los Estados Unidos se basa en energía fósil. Y si uno mira los grandes contribuyentes, que son las potencias contaminantes al mismo tiempo, quienes podrían tener un impacto más fuerte en la transición, han cambiado la política de transición por la política de seguridad energética. Sí. Es decir, hay un nacionalismo energético de gran potencia, donde bajo la denominación de que lo prioritario es seguridad y soberanía, es decir, no importa la fuente de energía. El objetivo primordial es defender los intereses propios. En el caso de Estados Unidos, la reindustrialización. En el caso de Europa, acomodarse al sometimiento energético que los Estados Unidos construyó con la coyuntura y toda la situación de la guerra de Ucrania. Entonces, Estados Unidos le está diciendo a Europa, ustedes no me van a negociar con Rusia para que hagan un bloque Unión Europea-Rusia que se me convierta en un polo. Vamos a cortar la energía rusa, el gas ruso. Y Estados Unidos dice, tengo la capacidad de ofrecer la energía fósil a Europa. Entonces, por supuesto que Europa tiene sus propios intereses, pero Europa no está comprometida, aunque uno ve, pues sí, la posición de Países Bajos, allá importantes, y varios países tienen una retórica que conservan, pero el fondo es energía, venga de donde venga, para la economía. Aquí está China. China dice que su horizonte de neutralidad es para el 2060, es está en el 2070, lo volvió a poner acá, y tiene un impulso grandísimo en la energía renovable.
pero como un elemento complementario. China tiene un déficit en cuanto a la relación entre sus reservas y sus necesidades de energía. Tremenda, es un hueco que tiene. China es una aspiradora voraz de petróleo, porque además, junto con Estados Unidos, son los dos más grandes productores de derivados del petróleo. Una cosa son las reservas, otra cosa es lo que se explota y otra cosa es lo que se produce. Son diferentes cosas. Entonces, China, aunque ha disminuido el crecimiento, y ahora digamos que se coloca en un horizonte del 4 o 5%, que es alto comparado pues, con Europa, que está estancado, con Estados Unidos, es decir, con el mundo sigue siendo muy dinámico, pero ha disminuido la presión por energía. Pero ¿cómo hace China? Importa todo lo que sea de petróleo y produce carbón. Y por supuesto que produce además grandes cantidades de energía renovable. Necesita un paquete, no es la transición, es la complementariedad para su seguridad energética. Y no, la verdad. Entonces, es la sustitución de seguridad por encima de las transiciones energéticas o ecológicas y demás. Entonces la pregunta, y con eso termino para no echar más discurso, ¿no? Es, ¿qué se hace? Pues yo sé que movimientos como digamos la propuesta, a mí me parece muy interesante lo que se discutió, y la propuesta de una ruta para lo que es el abandono gradual de la energía fósil. Me parece importante. Yo creo que sí, que es bueno coger ese documento en su texto y trabajarlo, no dar por hecho de que lo que está ahí escrito ya está consumado, es un documento de trabajo. Yo tengo preguntas frente a ese documento. Las preguntas son sobre la gradualidad. ¿Y en qué consiste la gradualidad? Y allá yo veo una dinámica, una contradicción de posiciones en quienes firmaron la ruta. Nosotros vimos una lista interesante de países que firmaron lo de la ruta y de movimientos sociales, pero la interpretación de la gradualidad es distinta. Yo no veo a Noruega diciendo que va a dejar de explorar, va a suspender los contratos de exploración, y tampoco entonces aquí hay y otros países, entonces, y tampoco, miren el caso colombiano. Colombia con Petro ha producido más petróleo cada año. Y ha producido más petróleo que Duque. En términos de millones de barriles diarios, que ha pasado de 730 a 770, la proyección en el periodo de Petro. Y agréguele a eso los negocios de fracking en Estados Unidos. Es decir, que el consumo de petróleo, amparado por la producción interna de Colombia, la producción externa ha aumentado. Ahora, se dice no explorar gas o relantizar, dice la gente este idioma nuevo que nosotros hemos inventado, lo que son la explotación de los pozos de gas, como en el Caribe. Pero entonces, en lugar de eso, le pedimos a Venezuela que aumente la producción de gas para que nos venda. Y entonces vamos a tener más consumo de gas en Colombia. No va a haber reducción del consumo en los próximos 10 años. Pero va a ser importado. Entonces, ¿cómo es gradualidad? ¿Cómo es la gradualidad? ¿Cómo se maneja? Entonces yo creo que en eso hay que meterse en la cosa más fina, de discutir y tener estrategias. Yo creo que hay que tener estrategias muy fuertes en relación al tema de energías renovables. No hay alternativa. En estos tiempos, estamos hablando aquí de la crisis ambiental y demás, 40 años es mañana. Y está cantado, se discute. ¿Cuál es la discusión entre la Agencia Internacional de Energía y la OPEP? Que como los unos están controlados por las grandes potencias capitalistas y los otros son los que controlan el petróleo, cada uno hace su lectura sobre las reservas y sobre lo que llaman el colapso energético, llegar a la cumbre, la cima de oferta y de demanda, de acuerdo a sus intereses. Entonces uno dice, no, a partir del 2030 viene la declinación. Y los otros dicen, no, tico, va a haber nuevos descubrimientos y eso es a partir del 2070. Entonces,
allí yo creo que en ese juego van a sacar petróleo como loco y van a seguir explorando. Y van por las fuentes marinas. No podemos decir de antemano que la cuestión es lineal y que los costos marginales adicionales de nuevas exploraciones van a ser necesariamente crecientes. Porque ahí hay cambios. Todo esto para decir que hay que discutir el problema de la energía, de alternativas, y que el gradualismo también no es gradualismo solamente en reducción de consumo, sino gradualismo es saltos adelante en nuevas fuentes de energía. Entonces, ¿cuáles son? ¿Y en qué condiciones? Vamos a pasar a depender del oligopolio chino, del monopolio chino de los paneles solares. Entonces, el gradualismo, por ejemplo, en materia de energías renovables, tiene que incluir la introducción en nuestros países de la producción de los equipos, de los componentes. Es decir, yo sí creo en la soberanía energética y en la seguridad energética para nuestros países. Y que eso pasa porque el gradualismo es el montaje de una autonomía en la producción de energía. Y por otro lado, el gradualismo no puede desconocer las variables económicas y sociales y culturales, ¿no es cierto? Pero en lo social y económico hay una condición: gradualismo sin sacrificio de pueblos, gradualismo con garantía de disminución de precios, gradualismo con aplicación del principio de responsabilidad común y diferenciada, que yo creo que eso está en el enunciado de la ruta. Sí. Pero habría que profundizar lo que significa eso. Y por otro lado, esto es imposible. Yo no creo simplemente que es un problema sur-global-norte. No se va a resolver como un problema sur-global-norte. Si no hay una alianza con un fuerte movimiento y con realidades en los países del norte que transformen las realidades allá, es un problema de poder político. Si no hay una transformación de poder político en Estados Unidos, que esté acompañado de transformación de concepciones frente a los temas de las relaciones internacionales y el tema de la energía, o en Europa, va a ser muy difícil. Entonces, pensar que esto es sur contra norte, creo que puede ser políticamente interesante, que hacemos fuerza, movimiento, hacemos la revolución de Santa Marta, todo el asunto, pero desde el punto de vista del impacto, muy limitado. Hay que haber alianzas muy fuertes. Entonces yo solamente señalo eso como para reaccionar y hablo hasta todo, porque no hay micrófono. Sí, muy interesante. Yo quería solamente aclarar que la COP30 no acordó una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. No lo acordó. Lo que en la COP30 ni siquiera acordó que hubiera una comisión para trabajar esa hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. La COP30 ni siquiera quiso mencionar la palabra combustible. Sí, eso es verdad. La razón por la cual la cumbre o la conferencia de Santa Marta cobra una atención es porque han planteado de que hay que empezar a discutir ese plan de acción y esa hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. Pero hay que empezar a discutir desde la perspectiva de los gobiernos, ¿no? No hay un texto. Desde la perspectiva de la sociedad civil, de algunos sectores académicos, de algunas redes, hay propuestas, pero son propuestas obviamente parciales o enfocadas en ciertas realidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Bolivia, trabajamos el tema de cómo frenar que se amplíe la explotación de combustibles fósiles en la Amazonía. Sí, pero ahorita con ese nuevo presidente es cómo paramos esos proyectos, cómo los frenamos, porque si se empieza a dar explotación petrolera en la Amazonía, las consecuencias van a ser muy grandes. Ahora, ¿cómo frenar esa explotación petrolera? ¿No? En el caso concreto que es nuestra preocupación, es sobre todo fortaleciendo acciones territoriales
indígenas, de municipios agroecológicos que se han declarado ya libres de minería y que ahora apuntamos a fortalecerlos para que se declaren libres de combustibles fósiles y a través de diferentes mecanismos que van desde la presión social hasta jurídicos, basados en los estudios de evaluación de impacto ambiental, frenar esa expansión petrolera. Yo honestamente creo que estamos en ese momento. Hablar de transición energética me parece un buen ejercicio académico. Nosotros en la realidad lo que estamos haciendo es frenar lo más devastador que puede ocurrir desde la perspectiva de la explotación de hidrocarburos en algunos territorios y en particular donde nosotros trabajamos en la Amazonía, ¿no? Creo que el caso de Ecuador con el Yasuní es muy ilustrativo. Se gana un referéndum donde se dice que se debe cerrar los pozos petroleros, pero hasta el día de hoy no se logra implementar. Sí. Entonces, si no lo logramos implementar, todo lo demás es discurso, porque la transición energética implica que en algún momento alguien tiene que empezar a cerrar la válvula que saca el petróleo o el gas, ¿no? Y yo creo que no hemos todavía alcanzado la suficiente acumulación de fuerzas para poderlo lograr. Y creo que en eso estamos, ¿no? O sea, todos estamos trabajando para ver cómo avanzamos en esa situación.